buenas tardes. Mi nombre es Paola Magali Chang Preciado. Curso la licenciatura en Derecho en el quinto cuatrimestre de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. La materia es Obligaciones en el Derecho Civil. Nuestra maestra Magali Matus Luis. A continuación, te presento el siguiente podcast en lo que se refiere a los efectos jurídicos de las obligaciones civiles. Como bien sabemos, los efectos de las obligaciones son las consecuencias jurídicas que tienen su origen en la existencia y eficacia de la obligación. Cualquier acto jurídico genera obligaciones, bien sea unilateral o bilateralmente, frente a las dos partes de la relación jurídica. A continuación, te presento el siguiente podcast en lo que se refiere a los efectos jurídicos relacionados a las obligaciones civiles. Los efectos de las obligaciones se refieren precisamente a los efectos de estas sobre el deudor, que tiene la obligación de cumplirla. Con esta finalidad, la legislación otorga al acreedor de derechos que le garantizan su cumplimiento. Los efectos de las obligaciones pueden ser positivos o negativos. Todo esto dependerá si se cumplió o no la obligación que se contrajo. Normalmente, en el ámbito del derecho, el deudor realiza de forma voluntaria su obligación sin necesidad de ser requerido, y cuando esto no ocurre es cuando se producen los mencionados efectos de las obligaciones. Tiempo de producción de los efectos. Los efectos de la obligación pueden operar desde su mismo nacimiento o de manera diferida, y se clasifican en inmediatos, se presentan cuando la prestación debe ejecutarse desde el mismo nacimiento del crédito; diferidos, cuando deben cumplirse al cabo de un cierto tiempo; instantáneos, se consuman desde que comienza hasta que se termine el acto de cumplimiento, no opera intervalo de tiempo alguno. Son efectos de duración los que prolongan sus efectos en el mismo tiempo. Se entiende por obligación a toda la relación jurídica por virtud de la cual una de las partes se obliga a una determinada prestación a la otra, que en correspondencia ostenta un derecho personal o de crédito sobre el deudor para exigir su cumplimiento, debiendo además responder el sujeto obligado con su propio patrimonio en caso de incumplimiento. Dicha prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer, teniendo que ser, en los dos primeros casos posibles, lícitas y dentro del comercio. Los sujetos obligados, al igual que el objeto de la obligación, deberán estar determinados o ser determinables. Efectos de las obligaciones entre las partes. Parte material. Es quien actúa en nombre propio, declara su voluntad y asume las ventajas y desventajas de la calidad que ostenta como acreedor o deudor. Parte formal. Es el representante legal o convencional del acreedor o del deudor, quien actúa en nombre ajeno formulando una declaración apta para generar, modificar o extinguir una relación obligatoria que tiene como parte material a otro, el representado. La obligación requiere sujetos en posiciones contrapuestas. La situación o la norma impone a alguien una obligación y faculta a otro para exigir el cumplimiento de dicha obligación. La relación obligatoria vincula mínimo a dos personas, entre ellas el sujeto activo, el acreedor, quien puede exigir una conducta; el sujeto pasivo,
que es el deudor, que es la persona obligada. La prestación es la conducta debida por el obligado y el derecho de crédito es la facultad para reclamar la prestación reconocida al acreedor. Existen tres elementos de las obligaciones. El primer elemento son los sujetos. El sujeto activo, quien es el acreedor, es decir, el que tiene la facultad de exigir el cumplimiento. El acreedor tiene un derecho personal que se encuentra en el activo de su patrimonio. El sujeto pasivo es el deudor, o sea, aquella persona que tiene la carga de cumplir la prestación convenida. Para el deudor existe un deber jurídico, que es la deuda, que se encuentra en el pasivo de su patrimonio. El segundo elemento es la prestación debida o la deuda. Es el objeto de lo que se debe. Responde la pregunta ¿qué se debe? Este debe ser jurídicamente posible. Por ejemplo, el pago de una suma de dinero. En el tercer elemento encontramos la relación jurídica, que es el vínculo que se establece entre los sujetos que intervienen en la obligación. Es decir, el acreedor está facultado para acudir al juez con el objeto de hacer cumplir por parte del deudor la prestación. La relación jurídica se reduce a la facultad que tiene el acreedor de poder exigir al deudor que se cumpla, y la situación del deudor se debe cumplir con la prestación de su acreedor. El artículo número 2062 de nuestro Código Civil Federal establece que el pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. La principal forma de cumplir con una obligación es pagándola. El pago produce un efecto en la obligación que consiste en terminarla. La obligación se extingue cuando se paga lo pactado. El artículo 2065 de nuestro Código Civil Federal nos dice que el pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes o por cualquiera otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. El artículo 2066 también nos dice que puede hacerse por un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación, que obre por consentimiento expreso o presunto del deudor. El artículo 2067 nos menciona que puede hacerse igualmente por un tercero ignorándolo el deudor. El artículo 2068 del Código Civil Federal dice que puede, por último, hacerse contra la voluntad del deudor. La ley, como se puede ver en los artículos anteriores, establece diversas formas de cumplimiento con el pago de una obligación, aun cuando el deudor no esté de acuerdo. La obligación la puede liquidar un tercero ajeno al deudor que se comprometió. El ofrecimiento del pago y la consignación se establece en los artículos 2097 al 2103 del Código Civil Federal. Y dice que la consignación es el depósito judicial de dinero u objetos en manos de una tercera persona encargada de hacerlos llegar al acreedor. Es decir, que no es el deudor quien paga directamente, sino que recurre a las autoridades judiciales para que sean estas quienes hagan el pago y se cumpla con la obligación. Al respecto de la consignación y el ofrecimiento del pago de la ley civil, dice el artículo 2097 que el ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago si reúne todos los requisitos que para este exige la ley. El artículo 2098 nos dice que si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida o dar el documento justificativo de pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa. El artículo 2102, aprobada la consignación por el juez, la obligación queda extinguida con todos sus efectos. De acuerdo con la ley, quien efectúa el pago por medio de la consignación cuando ésta ha sido aprobada por un juez o tribunal competente, la obligación se extingue, es decir,
se presume hecho el pago aunque sea a persona distinta del acreedor. Un ejemplo en cuanto a consignación podría ser que el arrendatario que tropieza con la negativa del arrendador a recibir el pago de la renta, pero que se libera de la obligación de pagarla depositando la cantidad debida en el tribunal. En este ejemplo, Rosario alquila un departamento para habitarlo y paga una renta de 2,000 pesos mensuales a Laura, pero últimamente Laura no ha querido recibir el dinero, por lo que Rosario decidió llevar el pago ante los tribunales civiles y entregarlo al juez. En cuanto al incumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias, nos dicen los artículos 2104 al 2118 del Código Civil Federal que en relación con este tema el Código Civil Federal establece los siguientes preceptos. El artículo 2104, el que estuviera obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Primero, si la obligación fuera a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este. Segundo, si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. El que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. El artículo 2080 nos dice que si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo, sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante 2 testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exige el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. El numeral 2104 del Código Civil Federal nos dice que ante la posibilidad de incumplimiento de una obligación se puede generar daños y perjuicios, y si esto ocurre, la misma ley nos dice cuáles serían las consecuencias para el deudor en los siguientes supuestos jurídicos. El artículo 2107 nos dice que la responsabilidad de que se trata en este título, además de importar la devolución de la cosa o su precio, o la de ambos en su caso, importará la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios. El artículo 2108 nos dice que se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. El artículo 2109 nos dice que se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Si el acreedor se viera afectado por el incumplimiento del deudor, perdiendo parte de su patrimonio o bien en peligro de perder dinero, como consecuencia nacerá otra responsabilidad del deudor consistente en reparar las pérdidas subsecuentes, además de cumplir con su obligación original pactada. Evicción y saneamiento se establecen los artículos 2119 al 2162 del Código Civil Federal, y el artículo 2119 nos dice: habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. La evicción es la privación de un derecho derivada de una sentencia firme, que se establece de acuerdo a un derecho anterior ajeno. Esta situación implica la pérdida parcial o total de una cosa por un fallo administrativo o judicial.
La evicción deriva de un acto reivindicatorio que se dicta en base a derechos que alegaron terceros por motivos que son precedentes a la adquisición del primero. El artículo 2120 nos dice que todo aquel que enajena está obligado a responder de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato. Los actos celebrados en fraude de los acreedores están establecidos en los artículos 2163 al 2179 del Código Civil Federal y que expresa lo siguiente. El artículo 2163 nos dice que los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor pueden anularse a petición de éste si de estos actos resulta la insolvencia del deudor y el crédito en virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos. Para entender el precepto anterior, supongamos que un deudor vende sus bienes a una tercera persona por una suma muy inferior al valor real de ellos. Debido a esta venta, su patrimonio se reduce aún más, perjudicando a su acreedor. Bajo esta situación, los acreedores pueden ejercer la acción y pedir la anulación de la venta y que el bien regrese a la propiedad del deudor. Esta figura jurídica es una especie de mecanismo de defensa con la que se cuentan los acreedores legalmente para solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en su perjuicio. Para terminar con el siguiente podcast, como conclusión, podemos decir que los efectos de las obligaciones son las consecuencias jurídicas que derivan de un vínculo obligacional. Estos efectos se proyectan sobre los sujetos activo y pasivo y también a los sucesores a quienes se les transmite la calidad de acreedor-deudor. La obligación civil es aquella relación jurídica en virtud de la cual una parte, que se le denomina deudora, debe observar una conducta denominada prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer en interés de otra parte denominada acreedor y cuyo incumplimiento pues acarreará consecuencias.